Bienvenidos. Nos enfrentamos al último análisis del libro o los libros de Pedro, de primera y segunda. A través del tiempo y una vez haber repasado y tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, con reflexión y análisis, me he podido dar cuenta que las instituciones eclesiásticas de este mundo han malinterpretado ciertos textos bíblicos sin ponderar un trasfondo, un contexto y una línea espiritual. Evidentemente que la Biblia es respetada, pero no es concienzudamente estudiada. Y es muy fácil en este mundo encontrar con iglesias que han hecho de sus doctrinas dogmas que incluso pueden oponerse totalmente a la verdad. El texto que vamos a analizar es un texto muy polémico. Es el de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, que dice: por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Quiero dejar en claro que para una persona que leyera la Biblia parcialmente y se le presentara este texto, tendría toda la noción por las formas religiosas de este mundo de hacernos creer que existe un continuum de bien y mal en la vida después de la muerte, pero lo da como un hecho muy natural, ¿eh? También ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Sin más rodeos, para entender este texto, debemos siempre entender el contexto y desglosar los conceptos para llegar así a una mejor comprensión. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es Evangelio primero que nada? Y en este mundo sí que valdría la pena preguntarse eso, ¿eh? Tenemos en este mundo una variedad de evangelios y que no son lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el evangelio católico, que promueve la idolatría, que promueve el sacerdocio y que promueve un sistema piramidal jerárquico absoluto, donde su líder tiene una infalibilidad y una representatividad inmensa, como es el caso del Papa. Tampoco es lo mismo el Evangelio de los Testigos de Jehová, un movimiento que está prácticamente distorsionando contextualmente las formas más espirituales de Cristo. Tampoco es lo mismo el Evangelio protestante, pentecostal, metodista, que es condenatorio de infiernos y de lugares abismales en las profundidades de la tierra, donde los seres humanos pecadores van a parar, donde existe un empoderamiento de parte de los pastores hacia sus rebaños, donde ha habido prácticamente un enriquecimiento ilícito, y en eso entran todas las religiones. Un poco es lo mismo el Evangelio de la Iglesia Adventista, que le da un alto porcentaje de credibilidad a una profeta que es a luces para cualquier investigador independiente y sin tendencias, darse cuenta que fue la que arregló el error de la Segunda Venida en el año 1844 y obviamente se autodenomina profeta, pero es una persona absolutamente Illuminati y masona. Pero no es el punto a discusión. Lo que trato de decir es que cuando dice el texto que se le predicó como un hecho pasado, o sea, ha sido predicado el Evangelio a los muertos, es muy natural de preguntar después de este análisis: ¿cuál Evangelio? ¿Y qué es Evangelio? Partamos de la base que Evangelio viene de una palabra griega, Evangelius, que significa buena nueva. Por lo tanto, debemos hacernos otra pregunta en forma inmediata: ¿y qué son las buenas nuevas? Para muchas personas, erradamente, porque existen errores conceptuales gruesos en esto,
piensan de que Cristo vino a establecer el Evangelio. Si bien es cierto, en su existencia terrenal vino a enunciarlo, pero como teología, como fundamento, está establecido desde el Antiguo Testamento. De hecho, existe, y tengan en mente el concepto Buenas Nuevas, en el momento en que él se para a leer el texto de Isaías. Y en ese texto de Isaías justamente está el anuncio del Evangelio, que ya por supuesto en forma semanal era leído en las sinagogas de todo Israel a través del tiempo. Por lo tanto, el capítulo 61 de Isaías es una muestra de que el anuncio de las buenas nuevas es anterior a Cristo, ya que es el anuncio lisa y llanamente del establecimiento de la justicia, el establecimiento de un reino de Dios, donde se libra a los seres humanos de la opresión, del dolor, de la esclavitud, del juicio humano, de la discriminación, de las diferencias sociales, de las diferencias de clase, de las diferencias en injusticia y en valoración. Es de por sí el Evangelio un anuncio, como digo, de un reino o un gobierno perfecto. Eso es buenas nuevas. O sea, lógicamente tenemos como una contradicción hoy. Las buenas nuevas para las religiones es o aceptas o te espera un lago de fuego con unos demonios, con unos tridentes dándote vuelta en el fuego. Por lo tanto, eso no podría ser parte de una buena nueva. Una buena nueva es de verdad el establecimiento justo de un reino de Dios, en amor, justicia y sin sufrimientos, ni corrupción, ni nada de lo que vemos hoy en día en los políticos y en los gobiernos y en la justicia de este mundo a diario. En resumen, Evangelio es buena nueva, y buena nueva es el establecimiento de un reino donde se pone término al dolor, al sufrimiento, al llanto y las injusticias. Veamos, ¿cómo podemos asimilar el hecho de que se le predicó Evangelio a los muertos? En algún momento alguien los resucitó, fue a los cementerios y los reunió en un lugar y les dijo esto aquí, esto allá. No hay ninguna evidencia de aquello, no hay ninguna evidencia histórica que antes de Cristo, ni en el momento después de su muerte, haya ido a los cementerios y haya ido a los lugares santos. Ha habido una resurrección masiva, aparte de la que se menciona cuando él expira, y que estos hayan recibido el Evangelio. No olvidemos que existe una condena, sí lo digo, una condena, un castigo, un consejo firme al respecto, que está estrictamente prohibido convocar a los muertos. No es porque existan los muertos, sino que normalmente los que atienden el llamado a la invocación de algún ancestro muerto, no es el ancestro, sino que es el ángel que conoció a ese ancestro. Y es muy fácil para un ángel que ha atestiguado en forma presencial defectos y virtudes de aquel ancestro, hacerse pasar por el que estamos tratando de contactar, dando a entender que es un peligro espiritual. Incluso podemos quedarnos pegados con ese demonio que va a martirizar nuestra vida. Y contrarían las palabras escritas que demuestran que los muertos están y nada saben. Además, tendría que haber otra acepción en esa misma frase, porque cuando preguntamos ¿a qué muertos se refiere? Obviamente no se puede referir a todos los muertos que habían en esa época en el mundo, muertos en las diversas guerras de los cambios de imperio, como imaginen la cantidad de muertos que hubo entre el cambio del imperio griego al imperio romano, y la cantidad de muertos de extranjeros
que existía en el mundo, por lo tanto, creo que existe la acepción natural, y ya lo vimos en el primer tema de el análisis de las cartas de Pedro, de que es una carta escrita al pueblo de Israel. Por lo tanto, ya la acepción natural sería que fuesen muertos del pueblo de Israel, y no así los muertos gentiles. Conclusión, cuando se refiere a los muertos que recibieron ese evangelio y que se les fue predicado ese evangelio, se refiere a los muertos judíos, y son los muertos del pueblo de Israel. Ahora, vamos a la forma. En el texto no dice fue Pedro a predicarle a los muertos, fue Cristo a predicarle a los muertos, fue Elías a predicarle. No. El texto dice literalmente que ha sido predicado el evangelio a los muertos. O sea, ha sido entregado la noticia de las buenas nuevas a los muertos. Veamos de qué forma se les pudo predicar el evangelio. Ya dije que no puede haber habido una resurrección de todo Israel, pues, hasta la época de Cristo, desde Abraham hasta Cristo, una resurrección masiva, o un lugar donde estén todos achoclonados, que se supone, según algunas doctrinas, estarían sentaditos en las nubes con un arpa, y se les fue a predicar el evangelio. Entonces no es una resurrección masiva, ni en un mundo esotérico espiritual. Ya como dije que estaba prohibido por Dios convocar a los muertos. Pues esto es muy simple. Y escuchen bien la explicación porque a mí me impresiona porque es tan lógica y tan sana y tan maravillosa la sabiduría de Dios. Todo judío, insisto que esta carta va dirigida a ellos, y todo israelita, guardaba el día de reposo mientras estuvo con vida. Y obviamente, sábado a sábado, se predicaba en las diversas sinagogas. Y dentro de esas predicaciones, como lo demostró Cristo al pararse a leer en el libro de Lucas, las buenas nuevas que nos daba Isaías, porque Isaías es el profeta del milenio, cada sábado esos judíos antepasados de Pedro recibían las buenas nuevas de un reino que se iba a establecer en el futuro. Y por lógica, aquellos que recibieron esas buenas nuevas y que se les predicó las buenas nuevas, están muertos, pero recibieron el conocimiento cuando estaban vivos. Es como que miremos hacia atrás a nuestros antepasados y que a todos se les entregó un conocimiento determinado. Vamos a suponer matemáticas para que me entiendan el mensaje. Y yo, en una forma de enunciar que todos recibieron un conocimiento de matemática básica, o sea, esto es suma, resta, multiplicación y división, digo, a todos los muertos de mi familia se les entregó el conocimiento de las matemáticas básicas. No estoy diciendo de que ellos vinieron muertos a recibir clases de matemáticas, sino que a todos los que murieron en vida se les entregó ese conocimiento. Pero yo al momento que lo digo, se están muertos. En resumen, podemos decir que a los muertos se les predicó el evangelio sábado a sábado, mientras estaban vivos, por supuesto. En realidad, Pedro nos hace presente con este mismo texto que es preferible para algunos no conocer e interesarse más en las escrituras, ya que su estado es peor que el inicial, al no asimilar, ni practicar, ni entender el buen camino. Termina todo en una autojustificación y finalmente una rebelión, siendo completamente alejado espiritualmente. También se hace parte en lo que vivimos los del tiempo del fin. Hasta el cansancio, muchos levantamos nuestro rostro, nos afligimos al ver la corrupción moral, social, política y judicial, de la misma forma que se horrorizaba el justo Lot que vivía con la gente de Sodoma y Gomorra. Dicen que él diariamente afligía su espíritu al ver tanta maldad, tanta gente, digamos, destruyéndose a sí mismo, como lo vemos hoy día. Y enunciamos que esto se termina. Los colapsos no tienen vuelta. O sea, la espiral en la cual ha ingresado la humanidad hoy día es irreversible en muchos aspectos. Es más fácil meter la cabeza en el hoyo como el avestruz y no ver el mundo que nos rodea. Pero es obvio que el final está ahí, por muchas razones. Y elementales, no son
razones de un fanático fariseo que está hablando. La sobrepoblación, por ejemplo, es un tema preocupante. Porque existen dos factores que están ejerciendo presión sobre este mundo. El crecimiento de la población. Ya en este momento muere gente de hambre y sigue aumentando la gente y sigue descendiendo, escuchen bien, creciendo la población y descendiendo la producción de alimentos. ¿A dónde nos lleva eso? La corrupción. La corrupción que ha hecho que muchos países se endeuden y prácticamente estén quebrados por sus políticos ladrones. Donde cada país ha vendido el agua, la luz, el aire, el sol, ha vendido todo. Las minas, la tierra, el polvo, las montañas, los mares. Y ese dinero no lo han recibido los pueblos, solo los ladrones de turno. Y así podríamos enumerar un montón de situaciones, la explosión amoral que existe hoy en día, con una liberación absoluta de todo lo que es la forma de vivir, donde todo se está relajando, donde cada vez los seres humanos son más personalistas, más consumistas, más indiferentes. Esta es la época que Pedro llama de los burladores. Burladores o incrédulos que no creen o no quieren creer o aceptar que Cristo viene pronto. Y lo preocupante que sucede incluso hasta en creyentes. Y al solo ver la actitud de algunos pastores también es de pensar de que ellos tampoco esperan la venida de un Cristo, porque están cosechando, pero a manos llenas el canasto lleno de dinero. Y si pensaran de que Cristo viene pronto, no creo que procedieran de esa forma. Ciertas religiones babilónicas son culpables de la incredulidad de algunos. Yo espero que este libro de Pedro les sirva, les dé lo necesario para comprender y para evaluar que cada texto debe verse estudiado y enfrentado a un contexto. No se trata solamente de usar bonitas palabras ni sentimentalismos que normalmente esconden detrás de eso buscar en ustedes un cliente fácil. Esto que se les entrega semanalmente, que ya está próximo a su fin, la invitación a aquellos hermanos que han buscado por tanto tiempo un camino, una forma, es una entrega sin fines de lucro, ni sin fines de fama, ni de vanidad personal o vanidad intelectual, sino que ha sido entregado en una forma humilde, amorosa, dedicada, tratando de traspasar lo más posible. Digo lo más posible porque evidentemente no puedo profundizarme mucho más allá de lo explícito que aún así he sido, que aprovecharía nuestros enemigos para casi decir que esta es una locura. Bien, con esto ponemos término a las epístolas de Primera y Segunda de Pedro. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos con el próximo tema donde estudiaremos Primera, Segunda y Tercera de Juan, el apóstol de Jesucristo. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.